que creciste, Marcela, que seas una Esther, que seas una Ruth. Es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor, solo en el verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Más adelante, Efesios 1:1. Efesios 1:1. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Pueden sentarse. El tema para esta noche es Pablo llamado por Dios. Pablo llamado por Dios, o también más sencillo, más simple, el llamamiento de Pablo. Pablo llamado por Dios. En el verso 1:1 que leímos de Romanos, dice Pablo en su saludo de introducción en la carta, dice, él escribe esta carta y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, y dice ahí, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol, y habla que está apartado para el evangelio de Dios. Y si usted ve en la parte de Efesios, ahí dice que por voluntad de Dios es ese llamamiento. Entonces, lo voy a leer de nuevo, y dice en el 1:1, Pablo, allá decía llamado a ser apóstol, aquí dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero aquí él aclara en esta otra introducción, este saludo, que aquí dice que es por la voluntad de Dios. En el transcurso de las semanas anteriores tuvimos la oportunidad de ver lo que es un llamamiento santo, un llamamiento, y también vimos lo que era una elección. También los que estuvimos y tuvimos el precioso privilegio de estar en un retiro de servidores, pudimos ver también en una forma esquemática muy gráfica y muy explícita, de que nosotros sin Dios y sin Cristo en nuestros corazones no teníamos sentido ni orientación de absolutamente nada. Pero decía mi hermano Mauricio Díez, decía, pero un día llegó un punto de inflexión, es decir, un punto en donde nosotros fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, y en ese punto nosotros pudimos llegar a tener no solo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sino que vino a nosotros la oportunidad de una revelación. Es una revelación que va poco a poco dándose en nuestras vidas, porque vamos tomando conciencia no solo de lo que nosotros somos, sino que también de lo que Dios espera. Eso es importantísimo, de lo que nosotros somos y de lo que Dios espera. El punto importante es que nosotros debemos de llegar a saber que nosotros somos la voluntad de Dios, es decir, la fusión de esas dos cosas. Pero en ese descubrimiento, que es una revelación,
de la palabra de Dios al apóstol Pablo, Pablo va a un alcance mayor en donde él le permite el Espíritu Santo entender que hubo una predestinación, o sea, que hubo un preordenamiento, que hubo un llamado y que hubo un apartado, o sea, una selección. Y que eso tenía un propósito eterno, en que aunque él no lo supiera en determinado punto de su vida, en ese calendario de su vida o en ese tiempo cronológico de su vida, llegaba el momento del descubrimiento, que era justamente lo que Dios había preparado para él y que ha preparado para todos y cada uno de nosotros en los diferentes tiempos, en las diferentes edades que nos ha tocado y les ha tocado vivir a otros. Pablo entiende que hay un llamado de parte de Dios y que el llamado va más allá de conformar únicamente el cuerpo de Cristo. Va más allá de ser llamado hijo de Dios, va más allá de lograr una salvación, y él entiende, por medio de la revelación, de que él debe de realizar una función para el propósito de Dios. Y en esa coalición y en esa fusión del entendimiento de que es llamado por parte de Dios, y él sabe que se debe a Cristo en todo, por eso llega a rendirse totalmente a la voluntad de Dios, llamándose siervo. Siervo porque fue rescatado de una vana manera de vivir, de una forma que no era agradable a Dios, su forma de vida. Él es rescatado de ahí, pero ahora que es rescatado, él sabe que también es necesario rendirse a Dios y estar sometido a la voluntad de Dios, ya no en una forma inconsciente, sino que en una forma consciente y voluntaria. Ese rendimiento hacia Él, porque llega a entender por qué fue elegido, por qué fue apartado, por qué fue llamado. Si usted me acompaña en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, Pablo está hablando acerca de, dando testimonio de ese llamamiento y de cómo él conoció a Jesús. Él, del verso 6 en adelante, relata su conversión, de aquello que le ocurrió en el capítulo 9, camino a Damasco. Pero en los capítulo 22, versos del 1 al 5, dice el apóstol Pablo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Amén. Pablo está ante el concilio, están ahí las máximas autoridades judías, y les dice a todos los del Sanedrín, a todos los ancianos, les dice: ustedes son testigos y ustedes me dieron cartas. He tenido una religión muy fuerte, la he abrazado con todas mis fuerzas, con mucho amor, pero también con mucho celo. El celo de querer agradar a Dios
lo llevó a un fanatismo y lo llevó a la ignorancia. Lo llevó a perseguir el camino. Ese camino es a perseguir a Cristo, es decir, a perseguir la iglesia. Porque eso es lo que le dice el Señor Jesús en su conversión, cuando le dice, ¿por qué me persigues? Y él no perseguía a Cristo. Para él, Cristo había muerto. Jesús había muerto para él. No concebía él que Jesús hubiese resucitado, que fuese Jesucristo. Entonces él perseguía a aquellos que profesaban esta fe, llamada el camino en ese momento, que es la iglesia, que eran los primeros frutos del sacrificio de Cristo como iglesia. Entonces, Pablo se da cuenta y narra acá que él no estaba buscando del Señor Jesús, que él en ningún momento se le ocurría llegar a ese camino, abrazar esa fe, y mucho menos, como exclama en los versos que leíamos, 1:1 de Romanos y 1:1 de Efesios, llegar a decirse él siervo de Jesucristo, apóstol, ¿verdad? Él no se le ocurría eso. Pero en los maravillosos designios de Dios, en el plan perfecto de Dios, Dios lo tenía apartado con un propósito, como a todos y cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene un propósito especial en cada uno de nosotros. Pablo no se veía en esto, y de Pablo no iba a surgir eso, de poder servir adecuadamente a Dios. No podía surgir de él, porque su naturaleza pecaminosa sin conversión era un bagazo, era un pedazo de carne, ¿verdad?, que estaba ahí inservible. Para que él pudiera llegar a servirle a Dios y ser en las manos de ese alfarero maravilloso que es Dios, útil, era necesario que Pablo sufriera una conversión. Pero para llegar a la conversión tenía que ser elegido por parte de Dios, y en algún momento dado de su vida, en el punto exacto, para nosotros el punto más vulnerable, para Dios no, para Dios el momento justo. Así como habla en el Antiguo Testamento de que con lazos de amor, ¿verdad?, con lazos de amor nos fue atrayendo hacia Él, nos fue llevando hacia Él. De esa misma forma, la vida de Pablo, incluso el encuentro, el derribamiento, la ceguera, ¿verdad?, la sanidad sobrenatural, y todo lo que aconteció en Pablo era con el propósito de Dios. Y también toda la escuela de la vida de Pablo luego, después de esa conversión, para formar a aquel que un día se iba a convertir en apóstol. Pablo llegó a ese entendimiento, pero Pablo de ninguna manera, por medio de su profesión, de sus conocimientos, de su voluntad, de su religiosidad, de su ascendencia judía, y todo lo que con él menciona en lo que leíamos en el capítulo 22, nada de eso servía, y nada de eso puede servir de nosotros para que Dios lo tome en cuenta. Al contrario, era un perseguidor. Imagínense qué tremendo, ser perseguidor, ser un hombre que asentaba con su cabeza y presentaba cartas para matar a los cristianos, llevar prisionero a los cristianos, hombres y mujeres por igual, dice aquí. O sea que él creía que le hacía el favor a Dios. Nuestras vidas quizás no han llegado a ese extremo, pero nosotros nos creíamos buenos en nuestros propios conceptos. Meditando en mi vida y tratando de reflexionar en ella, uno dice, como uno cree que no anda matando y robando, uno cree que es bueno y merece el cielo, ¿verdad?, por eso.
Pero meditando en eso me daba cuenta de que, joven, uno de alguna manera hace cosas que no debe. Y yo recuerdo que había cerca del pasaje donde yo vivía, cerca de unas cuantas casas, una pequeña iglesia evangélica. Y cuando ellos comenzaban el culto, yo ponía a todo volumen mis aparatos de sonido y ponía el rock estridente, ¿verdad? Porque a mí me molestaba el oír los coritos, el oír los cantos. Y entonces yo vivía en mi mundo, como muchos, todos nosotros, vivimos en nuestras fiestas, en nuestras chonguengas, ¿verdad? Vivimos en nuestros bacanales, vivimos en cualquier ambiente que usted me puede jurar y decir, es que lo hacía sanamente, porque no tenía ninguna mala intención de dañar a nadie. Dañaba a Dios y dañaba los propósitos de Dios. Pero Dios, ¿verdad?, en su infinita bondad, sabía hasta dónde permitirle. ¿En qué momento le iba a quitar lo bailarín o lo bailarina? ¿En qué momento le iba a cortar esos vicios que usted había tomado y había desenfrenado? Pablo llega el momento y tiene que ser derribado. Llegó un momento de parte de Dios en que nosotros fuimos derribados. Fuimos derribados. Fuimos llevados hasta el punto máximo, ¿verdad?, en donde nosotros podíamos hacernos los fuertes, es decir, resistir a la voluntad de Dios, y en ese momento Dios nos quebrantó. Dios rompió. Por eso para muchos ese momento glorioso de haber conocido al Señor, hasta hay nudo en la garganta o hay lágrimas en recordarlo. Y decimos, no sabemos cómo pasó, y cada uno tiene su génesis, ¿verdad? Su inicio ahí. Y dice, yo no sé cómo pasé al altar, yo no sé cómo llegué al altar, yo no sé cómo pude oír a través de una radio y hacer una oración de fe, pero yo con todo mi corazón acepté. Yo no sé cómo lo hice, pero lo hice a través de la televisión, y también yo no sé cómo lo hice. Todos tenemos, ¿verdad? Algunos pues tuvimos que hacerlo acostado en la cama de un hospital. Y algo otros lo tuvimos que hacer a través de barrotes en una prisión. Otros teníamos que meternos las manos a la bolsa y cero dinero. Nada que nos distrajera. Y entonces Dios, con su amor, ¿verdad?, con su ternura, se fue acercando de tal manera que, como estamos cantando hoy una alabanza nueva, pero basado en el libro de Jeremías, habla de ser fascinados por Dios, ser enamorados por Dios, habla de ser cautivados, habla de ser alucinados. Es decir, cuando usted está y que usted ve y sus ojos son los ojos de la otra persona, y en este caso es Dios. Usted va a ver ahora por el Señor, en ese deseo de estar con Él, en esa presencia de Él. Pero eso es el resultado de que Dios fue moviendo poco a poco piezas, 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 piezas que fueron duras para nosotros, nos limaron asperez, nos dieron, como siempre digo yo, un batazo, ¿verdad?, en el estómago, batazo en los dientes, ¿verdad?, que nos llevaron poco a poco hacia ahí. Pero no lo hubiésemos logrado nosotros por nosotros mismos. Porque si había algo que nosotros hiciéramos, eso no era agradable a Dios y no le servía a Dios. Entonces, Pablo tiene que llegar a esa convicción, y también más adelante él exclama en Gálatas capítulo 1, verso 13. Verso 13 dice, fíjese bien lo que dice Pablo. Era cosa seria Pablo y tenía mala fama, ¿va? Entonces dice, porque ya habéis oído acerca de mí, Gálatas 1:13, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Amén. Hasta ahí lo vamos. En la versión, en otra versión dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Parte de los testimonios que va narrando el apóstol Pablo. Pero aquí toca aspectos importantes. Aquí vemos ahora a un Pablo, ¿verdad?, que resalta y enfatiza lo grande que era él, pero para la maldad, para lo malo, lo preparado que había sido, ¿verdad? Como usted me puede decir, mire, si yo ganaba los concursos de baile, ¿verdad? Ya no, si ya yo era tremenda para bailar, ¿verdad? Yo era tremendo, pues no había carnaval que no me perdiera. O como muchos religiosos de nosotros, porque no nos perdíamos, ¿verdad?, el ritual de una vez por semana. Y lastimosamente a muchos nos afecta eso, y lo traemos ya a la congregación de los santos. Queda impregnado el ritual ahí, de aquello de que no nos importaba llegar desvelado de goma, no solo de la goma, ¿verdad?, sino física, sino que la goma moral de todo lo que hacíamos, pero ahí estábamos, ¿verdad?, cumpliendo un requisito religioso. Y Pablo dice, yo estos eran de los más aventajados, dice. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y él reconoce que lo llamó, fíjese bien, desde cuando estaba en el vientre de la mamá de él. Mire qué precioso. Pablo va descubriendo entonces de que Dios no solamente es bueno y amoroso, sino que es un Dios maravilloso y que tiene todo preparado para nosotros. Así que se fue el azar y se fue la casualidad de cuando nosotros fuimos alcanzados por el Señor. Yo de casualidad, ¿verdad?, me invitaron a una iglesia y fui, decimos nosotros. No es casualidad. Ya Dios había puesto la mira en usted, la mira para hacerle ese llamamiento. Entonces Pablo reconoce que hay un llamado para todos nosotros como santos para conformar la iglesia. Pero Pablo ahora en esos dos versos va un poco más allá y sabe él que él es un privilegiado. Nada más a corregir, hermana Mari. Es un privilegiado. Y el privilegio más grande que Pablo entendió era servirle al Señor. Cuando usted se enamore con todo su corazón del Señor, que un día lo va a alcanzar y lo va a llegar a hacer, usted va a entender y va a disfrutar y usted va a gozar el servirle al Señor. Pablo entendió que él había sido llamado para ser apóstol, que es
apóstolos, la palabra del griego. Es un emisario, alguien que es tomado para llevar un mensaje. Pero va más allá de un simple parlante, ¿verdad? Sino que es aquel que es llamado y se le da personalmente el mensaje, y este lo representa a usted allá, cuando él lleva su mensaje. Es de confianza, como aprendíamos con el siervo de Abraham, es de confianza, y representa al que lo ha enviado. Entonces él es apóstol por eso. Entonces él entendió que en este complejo universo, y más allá de lo que pueda haber en el universo, en esto complejo de esta grandeza de este cosmos maravilloso, en donde es grande, inmenso e infinito, Dios puso la mirada allá en un pequeño punto, que no es nada en toda la inmensidad y la grandeza de Dios y en el señorío de Dios, pero Él fijó su mirada allá en algo que era tan infinitesimal de pequeño, llamado Pablo. Y usted ponga su nombre ahí. Usted ponga su nombre ahí, porque usted pasa desapercibido. Usted puede venir en el bus, usted puede estar sentado en un escritorio, en una oficina, usted puede estar en la sala de espera de un hospital, de una clínica, y usted no ve ninguna diferencia entre usted y los que están a la par. No hay ninguna diferencia humana percibible en usted que lo haga diferente. Pero Dios sí lo ve diferente. Pero Dios lo encontró diferente. Pero Dios lo seleccionó para que fuera diferente. Pero Dios lo apartó para que usted fuera diferente. Y de alguna u otra manera nosotros empezamos a encajar en ese engranaje celestial, que tiene una incidencia aquí, tiene una incidencia allá en lo celestial, y usted comienza entonces a moverse bajo la voluntad de Dios. Y cuando usted descubre esa voluntad de Dios, usted se enamora más de Dios. Porque usted más conoce de la palabra de Dios, más se deleita en la palabra de Dios. Entre más sabe del Señor, usted quiere más del Señor. Cuando recién venimos nosotros creíamos que solo culto domingo había. Pues sí, veníamos de la religiosidad. Entonces hasta mucho uno en el domingo y a la semana. Uno no está acostumbrado a otra cosa. Entonces cuando descubrimos que había en la tarde, y ahí en la tarde sí, pues anda vos, le dije a mi esposa, porque allá es fanatismo. Y después descubrimos que había martes, estudio, y que había devocional los jueves. Imagínense cuando descubrimos eso, pero ya enamorados del Señor, era un deleite. Sin el amor de Cristo, ¿ya? Empezando a dar los primeros pasos en la fe, no, si eso es, tener que ir, pero cuando uno está enamorado, no le importa nada. Si usted acaba de estar aquí con la persona amada y usted llega allá y ya quiere hablarle y estar otra vez ahí, ¿verdad? Antes que no había otra forma más que un medio físico ahí de un teléfono, un alambre, y usted, no me toquen el teléfono porque voy a hacer la llamada. ¿Y qué no venís de estar con la amada, pues? Pero así éramos, por el enamoramiento, por la ilusión, ¿verdad? Por lo cautivo que eso representa. Entonces Pablo descubre eso, y ahora para Pablo es su vida eso. No hay otra forma de vivir para Pablo que servirle al Señor. Y se convierte entonces él en un emisario, y dice, no importa que sea como abortivo, el último ahí de la generación de los apóstoles, pero yo le quiero servir al Señor. No me importa ser el más pequeño de los apóstoles, pero yo le quiero servir al Señor. Y ese debe ser el sentir en todos y cada uno de nosotros, en el área que nos corresponde, servirle al Señor con todo nuestro amor, con pasión, con deseo, con entrega, sabiendo que poniendo nosotros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Poniendo nuestras manos en el arado sin mirar atrás. Fascinados, enamorados
cautivados, nosotros seremos servidores para el Señor, apasionados. Entonces, el apóstol, es decir, el llamado y enviado para una misión especial, eso es el significado, llamado y enviado para una misión especial, significado de apóstolos, le es otorgada por parte de Dios una misión, y es llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio aún a los gentiles. Porque en el principio Pablo entiende que tiene que llegar con esa buena nueva a su familia, a sus hermanos, porque él quiere hacer partícipe a ellos de esa buena nueva. Pero cuando recibe de cierto grupo el rechazo, entonces Dios lo había preparado justamente para eso, ¿verdad? Para que un día recibiera el rechazo y él entendiera cuál era el propósito de Dios con aquellos que no eran pueblo, con aquellos que no estaban allí, que indagaban diligentemente quiénes iban a ser, con quién se iba a encontrar, con quiénes se iban a encontrar, quiénes eran esos elegidos por parte de Dios de antemano, esos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, para ser parte de Cristo, para ser parte de la iglesia, para ser parte de ese reino glorioso y celestial. Ahora Pablo, que se convierte en ese mensajero, él sabe que está cautivo y es siervo de Jesucristo. Ahora él entiende de que proclamar ese evangelio glorioso de salvación es el propósito de su vida. Y fue preparado bajo los designios de Dios para eso. Pablo, mencionamos ahí que él dice, yo estudié, y él era universitario de la universidad, en aquel tiempo era otra forma de la universidad. Había recibido una cátedra, se llamaba la banquita, en donde se sentaba el maestro. Esa es la cátedra, una banca de madera o de concreto, de piedra en aquel entonces, de laja, donde se sentaba a la afuera de los atrios. La cátedra era ese banco, ese taburete. Ahí se sentaba el maestro, y todos los discípulos que recibían la enseñanza de ese maestro estaban en el suelo, estaban ahí en el suelo, ávidos de la palabra, atentos a lo que decía. Como vemos en algún momento dado de la narración en los evangelios de María, la hermana de Marta, deseosa de saber qué le decía su maestro, enamorada de la enseñanza de su maestro, cautivada de la palabra y de la buena nueva de salvación y del reino de Dios. Entonces él estuvo en el conocimiento del judaísmo a los pies, ahí dice, a los pies de Gamaliel. Él le daba la cátedra, que es reconocido en la historia, no solo en la historia bíblica, sino que en la historia del mundo, como un buen maestro del judaísmo, un hombre muy sabio y que enseñaba la doctrina para los israelitas acerca del judaísmo, acerca de Dios y de la ley, basados en el estudio de la ley. Entonces, Pablo aprende ese conocimiento, es estudioso de eso, y Dios utiliza esa herramienta. No lo que Pablo adquiriera, sino que la habilidad a la que se le había formado para ahora poder indagar en las verdades del reino. ¿Entiende? Y Pablo pone a la disposición del reino, pone a la disposición del servicio de Dios lo bueno que pudo haber quedado de esa formación, mas sin embargo sus títulos académicos, todo lo que él considera que puede estorbarle en el conocimiento de Dios y en el acercamiento a Dios, dice que lo pone como basura, para humillar la carne,
pero exaltar lo bueno y el don de Dios. Porque lo que usted ha aprendido, una vez el Señor nos permitía compartir, que usted en la Escritura y muchos de nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que trabajamos. Nuestro trabajo secular tiene un reflejo en lo espiritual. Por eso aquellos hombres pescadores de peces, ¿verdad? Pescadores, entonces son pescadores de hombres más adelante. Y les decía en una ocasión, y aquellos que estaban remendando redes, ¿cuál era? Juan Zebedeo. Entonces después se vuelve aquel que trata de restaurar la iglesia con sus cartas tan preciosas, en donde prevalece el amor. Y Pablo, que trabaja junto con unos esposos que sirven en la obra, ¿verdad? Donde está Priscila y Aquila, hacen carpas, hacen toldos, hacen tiendas, esas tipo tiendas de campaña. Entonces, hablando, les decía en aquella ocasión, de la cobertura que daba Pablo como apóstol a las iglesias que él ganó a Cristo, que él se convirtió en padre espiritual, que él designó a ancianos y a hombres de Dios allí para que quedaran como pastores y que trabajaran en la obra. Entonces él tenía el derecho como padre espiritual de poderles dar cobertura, de poder dar revelación acerca de la palabra y de lo que Dios iba enseñando. Por eso les dice, compartan estas cartas con las otras iglesias cuando había una porción reveladora que iba a ser de beneficio para el cuerpo de Cristo. Indagando, estudiando. Por eso le pide, si mal no recuerdo, a Tito que le traiga los rollos para estudiar. Y si había tenido la oportunidad de velarse y estudiar y quebrarse, ¿verdad? Como decimos nosotros, decimos quemarnos las pestañas en lo secular para una universidad, para un colegio, para una profesión. Ahora, con más ganas él lo iba a hacer para lo verdadero, para lo puro y para lo eterno, para lo de valor. Entonces, ahí es donde se aprecia el don. Porque tristeza que la iglesia nuestra, toda la iglesia de Cristo en El Salvador, y no leamos la palabra de Dios, teniendo todas las herramientas, teniendo la habilidad usted de poder leer, de haber hecho por lo menos más de tercer grado, ya puede leer. Están los libros, están los medios ahora electrónicos, ¿verdad? Digitales que le llaman. Y leía hace poco que en una de las prestigiosas empresas de encuestas, el año pasado, hicieron una encuesta de las iglesias cristianas evangélicas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Y me llamó la atención, hay muchos detalles ahí de información, pero me llamaba la atención que dice que la iglesia en El Salvador, la de El Salvador, de los encuestados, son los que menos leen la Biblia. Los que menos leemos la Biblia. Nos gana Nicaragua, nos gana Honduras, nos gana Panamá, nos gana República Dominicana, nos gana Guatemala. Los que menos leemos la palabra de Dios, la Biblia, somos los salvadoreños. Para vergüenza nuestra lo digo. Para vergüenza nuestra. Y hay muchas cosas ahí, pero ese es el punto que quería mencionar, porque Dios nos da los recursos, y los recursos que Él nos da, y los dones y las habilidades que nos da, deben ser puestas para la obra del Señor. No dudó en ningún momento Saulo de Tarso convertirse en Pablo, apóstol para Jesucristo, siervo para Jesucristo, esclavo de Jesucristo. No dudó. Y como aprendíamos el día martes, él, como buen maestro, como buen siervo del Señor, él dice que es un imitador de esto, de Cristo,
pero pide a nosotros, la iglesia de Cristo, que lo imitemos a Él. Porque Él hace lo que Cristo le pide. Como el Señor Jesús dijo que hacía lo que el Padre le pedía. Estaba sujeto totalmente a la voluntad de su Padre. Entonces, Pablo lo encontramos lleno de Jesucristo. Y al estar lleno de Jesucristo, Pablo tiene ese precioso privilegio de entender las verdades de Dios, las verdades del reino. Al estar lleno de Jesucristo, cargado totalmente de esto, entonces vivía para Cristo únicamente, para su Señor, para su Salvador, para su amo. Entonces esto lo llevaba a él a moverse en la voluntad de Cristo, no a su propia voluntad, sino que a la voluntad de Cristo. Y esto hizo entonces que el llamado de Pablo se convirtiese en un llamado dócil. Pero muchos de nosotros, teniendo un llamado para ser hijos de Dios, para ser cristianos, también tenemos un llamado para servirle al Señor y nosotros nos estamos resistiendo. Nos estamos resistiendo. Y una vez se lo ejemplifiqué en el tiangue o el tiangue donde venden el ganado, pasa al corral cuando ya fue vendido, cuando ya fue negociado, porque va a ir al matadero el animal, la vaca, el buey, el toro, chivo. Pasa a un corral que es de espera, es la sala de espera para la muerte del animal. Entonces ahí el arriero, cuando ya le toca el turno al animal, lo laza, tira la gasa, experto, tira la gasa, le cae entre medio de los cuernos y lo tiene lazado. Y el animal por naturaleza se resiste. El animal no se quiere someter, por naturaleza se resiste, por lo que sea. Hace poco hablábamos y les decía yo, miren, el animal presiente la muerte. El rastro es un lugar de muerte, de sacrificio. Entonces el animal presiente ahí la muerte. El derramamiento de sangre, ese olor de la sangre, el animal lo percibe y entonces hay una resistencia del animal para entrar. Pero irremediablemente ese animal va a entrar. Sin patas, sin ojos, sin cabeza, lo van a hacer entrar. Entonces, el animal ya tiene la lazada y ya está en manos del arriero que lo va a llevar al lugar de muerte. En nuestra naturaleza igual, tenemos una lazada espiritual que irremediablemente nos va a llevar a una muerte a la antigua naturaleza, que es la que se resiste a morir para pasar a un nivel superior. Entonces muchos de nosotros no queremos ser dóciles y nos comportamos de esa manera. Muchos de nosotros no queremos entender que hay un llamamiento y que ese llamamiento va más allá de enfilar las estadísticas o el número en una silla de una iglesia o de todo el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Que Dios en su amor infinito también nos ha designado a hacer algo. Nos ha llamado para hacer algo, servir en algo, pero nosotros no queremos obedecerle, por las razones que sea. Eso es como cuando usted se voltea a ver para otro lado, usted sabe que está haciendo una imprudencia, usted va manejando, ¿verdad? Y usted hace una imprudencia, usted cree que con voltear a ver al otro lado, para no verle la gran carota del otro, que se le va a quedar viendo así, ¿verdad? Con una mirada inquisidora, y usted le hace así, ¿va? ¿Usted cree que ya estuvo con eso? Entonces muchos de nosotros estamos resistiendo al llamado y nos estamos comportando de esa forma. Nosotros teníamos una perrita que ya murió. Pues la perrita cuando había hecho algo, yo creo que la mayoría que tenemos mascota de perritos, ¿sí? Mire, la perrita se tenía que cruzar la sala y ya sabía que había hecho algo
¿verdad? Que sabía que no era correcto, imagínense el animalito, y tenía que pasar, pero ella quería ser invisible, ¿verdad? El animalito iba sigilosamente, así en cámara lenta, pasando, mira, y con la cola bien metida entre las piernas traseras, en las patas traseras, y iba, pero, y todos viéndolo así, ¿va? En la casa, ¿va? Mis hijos, mi esposa y yo viéndolo así, el perro, ¡ja! Le decía, la matábamos a la perrita, ya sabía que había hecho algo. Entonces nosotros así queremos ir. Y el Señor se queda viendo, ¿verdad? Y dice, Fernando, ¿para dónde vas, lencho? Ya te dije, ya te hice un llamamiento, ya sabes qué quiero. Y nosotros, mire, así viendo para otro lado. Así es nuestra conducta. Nos resistimos y nos estamos resistiendo para lo bueno. Y Pablo fue convocado por esa voluntad de Dios. Y para Pablo no podía existir mayor privilegio. Y para Pablo no había otra forma de agradecerle a Dios que involucrarse en las cosas de Dios. Ya no le importó lo secular, ya no le importó los problemas que pudiera tener de alguna u otra manera. Entonces él hizo para su vida el vivir para Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. O sea, para él era importante eso porque había entendido entonces ese llamamiento o ese segundo llamamiento del que les estoy hablando. Pablo quiso entonces vaciarse. Y como muchos de nosotros que en algún momento de meditación de la palabra de Dios podemos llegar a darnos cuenta de nuestra imperfección y de nuestra naturaleza tan caída, y uno dice, Señor, tanto tiempo que desperdicié, tantos años, Señor, me hubieras llamado pequeño, Señor, y yo te hubiera servido. No. Ese fue el momento justo. Es el momento justo. Y aunque uno se lamenta en un momento de reflexión por ver pues la oportunidad de Dios, hoy es el momento justo. Y quizás esta noche es el momento de conciencia para muchos, de que debe de ir usted más allá de ocupar una silla, de que debe de sobreponerse a los problemas que usted tenga de cualquier índole, de todo aquello que le quiere estorbar y quitar la bendición de ser llamado y de servirle al Señor en el área que Dios quiera. Porque no solamente se habla de un privilegio primario para ser apóstol o para ser un evangelista o para ser un pastor, sino que la iglesia la conformamos muchos miembros y diferentes sistemas de órganos. Y todos trabajan en ese beneficio. Y todos debemos de ser orgullosos de ser parte de ese cuerpo de Cristo. Y la función para la cual Dios nos ha llamado es en donde nosotros podemos dar lo mejor. Pero no se excuse en tiempo, pero no se excuse en ocupaciones, pero no se excuse en conocimiento. Nada de eso es importante. El Señor lo resaltó en una parábola cuando le dijo uno, permíteme que entierre yo aquí. Era una excusa. No estaba enamorado, ese prospecto de discípulo no estaba enamorado de Cristo. Si hubiese estado enamorado de Cristo, no le hubiera importado absolutamente nada. Amén. Entonces, el Señor viene y llama a Pablo, y Pablo entiende para qué es ese llamado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que lo que estamos haciendo es en la voluntad de Dios? Esta es la reflexión final.
Usted puede en esta noche pensar y decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos seguros de que nuestra obra y nuestra profesión son de Dios? ¿De que estamos justos donde Dios nos quiere tener? ¿Estamos obrando y sirviéndole a Dios como Él quiere que lo hagamos? ¿O estamos donde nosotros queremos? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿O estamos obviando todo ese plan que Dios tiene preparado para nosotros, que se va a cumplir porque la lazada está tirada, inevitablemente? Pero estamos dilatando, ¿verdad? Como un todo, como el pueblo de Israel, que es figura de nosotros, y que aquello que debería ser en poco tiempo lo alargamos a años. Y como nos enseñaba el pastor Waldo Mendoza, nos hacen dar y dar vueltas, dar y dar vueltas, dar y dar vueltas, porque no quisimos hacerlo en el tiempo de Dios. Porque cuando el Señor nos dijo, ve, nosotros dijimos, no. Y cuando el Señor dijo, no vayas, porque no voy a estar contigo, y nosotros decimos, hoy vamos. Contradictorios. Opuestos. Sin brújula. Sin sentido. Dios quiere que nosotros seamos dóciles. Dios nos ama con todo su corazón y el propósito de Dios se debe de cumplir y se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero qué bendición para aquellos que se nos es revelado a tiempo esto. A Pablo le dolió y lloró porque no se le reveló en el tiempo que Pablo entendió después que debería habérsele revelado, es decir, antes, no después cuando sus manos estuvieran, ¿verdad?, manchadas, aunque no físicamente, de la muerte de algunos hijos de Dios, inocentes de Dios. Y eso causó pesar, porque muchos de nosotros hemos cometido errores y decimos, Señor, no hubiera cometido yo estos errores si te hubiera conocido antes. Hay lágrimas en nosotros de decir, Señor, mira en lo que me he metido, o mira lo que he hecho. Y no hay, Señor, cómo deshacerlo, cómo borrarlo. Puede haber un perdón genuino de todo nuestro entorno, y incluso de Dios, que lo puede hacer perfectamente si nosotros lo hacemos, ¿verdad?, con entrega. Pero hay cosas que han quedado marcadas por lo que nosotros hicimos, y nosotros nos duele eso, y a Pablo le dolía, pero eso no detuvo a Pablo, sobrepuso la voluntad de Dios y el llamamiento, fueron sobrepuestos sobre todo eso. Y aunque en la porción que leíamos dice, ustedes se recuerdan cómo perseguía yo a la iglesia, cómo me conocen algunos cristianos. Dice que no le importó. Y fue a reunirse con Pedro, y fue a reunirse con Santiago, el hermano Jacob. Santiago es lo mismo, hermano del Señor Jesucristo. Y solo con ellos, dice, y luego se fue 3 años ahí, de Damasco a Arabia. Pero no le importó pagar un precio, que algunos tenían dudas, aún trabajando ya en la obra, por el mal testimonio antes de la conversión, pero no le importó pagar el precio. Como a nosotros no nos debe de importar pagar el precio. Muchos no le queremos servir al Señor porque recordamos nuestro pasado. Muchos no le queremos servir al Señor porque pesa y hay un lastre de un pasado.
Pero el llamamiento de Dios es complejo y es completo, porque va también en la voluntad de Dios la limpieza de nuestra alma. Porque Él sabe lo que sufrimos los siervos y los hijos de Dios que le hemos fallado a Él. Por eso la misericordia de Dios alcanzó a David, y por eso David fue bien amado. Porque a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, una y otra vez, a David le dolió con todo su corazón haberle fallado a Dios y haber representado o realizado una labor como líder, como rey, una mal labor, como padre también, una mal labor. Pero Dios no lo descalificó, y Dios tuvo misericordia de David, porque comprendió que David había cometido errores humanos, de los cuales pagó con lágrimas, con sangre, pero que con todo su corazón David era capaz de entregarse por su Dios al que amaba, y por servirle a Él, no importándole ser juzgado, ser condenado, ser criticado. Pablo entendió esto, y por eso él se llama apóstol. Pablo entendió esto, y por eso se llama siervo de Jesucristo. Y dice: no fui llamado como los otros, sino que lo recibí del Señor. Y usted debe de tener esa conciencia de que cuando Dios lo llame, es de Él. Y nadie puede poner en juicio ese llamamiento, porque a la par de ese llamamiento va a ir la revelación, y a la par de la revelación va a ir el poder del Espíritu Santo en las acciones y en el ministerio y en la obra en que usted se involucre. Y entonces, aunque usted, le decía, usted puede ir en el autobús, usted puede ir en una fila de carros, usted puede estar en el asiento de un hospital, de una clínica, de una oficina de gobierno, de una cola en un banco, pero usted es diferente, y Dios lo ve así, porque cuando lo ve a usted, Dios ve a aquel que Él ha llamado. Cuando Dios lo ve, ve a uno que seleccionó, que apartó y que ama con todo su corazón. Usted, hermana, usted, hermano, es amado para el Señor con todo su corazón, y Dios no se equivocó en su llamamiento, llamamiento doble. Amén. Como hoy lo hemos aprendido. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a ti, Señor. Eres grande, Señor. Eres inmenso, Señor. Y hay hermosura, Señor, en todas esas cosas que nos da, Señor. Hay hermosura, Padre, porque vienen de tu amor. Veo hacia atrás, Padre, y no entiendo, Padre, por qué nos elegiste. No hay nada, Padre, en mí que te pueda agradar. Nada, Señor. Pero gracias por amarme. Considerado yo un trapo de inmundicia, Padre, y con muchos defectos, hoy me haces sentar a la mesa, Padre, de tus hijos.
Me sirves a la mesa, Señor. Me invitas a la mesa. Allí sentado soy igual, Padre. Allí sentado, Señor, a tu mesa, no hay diferencias. No hay estudioso o estudiado, no hay ignorante, no hay rico, no hay pobre, Padre. No hay débil, no hay fuerte. Allí solo eres tú y yo, Señor. He entendido, Padre. He entendido tu llamado, Señor. Permítenos no ignorarlo. Y como decimos nosotros, darle más vuelta al asunto, Señor. Gracias, Padre Celestial.